tenemos frente a nuestra costa. Muy bien, vamos entonces listos y preparados y predispuestos para el desarrollo del programa a presentar a nuestro siguiente invitado, a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Luis Lamas Puccho y él está con nosotros a propósito de una citación de la presidenta Dina Boluarte. Ella ha sido citada para hoy precisamente por la Fiscalía en esta investigación en su contra que se ha abierto por una presunta omisión de funciones que tiene que ver con al mismo tiempo una intervención quirúrgica a la que ella fue sometida, ¿no? Hay un periodo de tiempo entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023 en el que la presidenta habría estado temporalmente incapacitada para el ejercicio de su cargo. La pregunta para el doctor es: ¿cómo cree que afectará esta citación o cuál cree debería ser la actitud de la presidenta el día de hoy en la Fiscalía? Doctor Lamas, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mávila. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Buenos días, doctor Lamas. Mira, se trata en realidad de una investigación preliminar, que es una especie de indagación. No es propiamente la investigación preparatoria, que es la segunda etapa posterior a la etapa preliminar. Esta etapa preliminar tiene por finalidad que la Fiscalía reúna o acopie la mayor cantidad de información posible para poder tener una idea medianamente clara respecto a lo que aconteció y si lo sucedido ameritaría o no ameritaría formalizar una investigación preparatoria. Entonces, lo que está haciendo la Fiscalía es citar, en principio, a la señora mandataria y a todos aquellos que de una u otra manera habrían participado en estos acontecimientos para ver si efectivamente existen elementos de convicción que podrían encuadrar dentro de un tipo penal respecto al delito de omisión de funciones o abandono del cargo y a partir de ahí formalizar la investigación preparatoria. Esta disquisición es bien importante porque para formalizar la segunda etapa se requiere del antejuicio. Y como todos sabemos, el antejuicio es un trámite eminentemente político que se desarrolla dentro del Parlamento, en la que se conjugan otros factores distintos que no son necesariamente vinculados al tema de la responsabilidad penal. La señora Boluarte podrá asistir, si es que asiste, aunque le asiste también el derecho de no asistir, e incluso hay quienes afirman que ella podría acogerse al derecho del silencio, lo cual también es un tema bastante controvertido, porque se trata de la funcionaria o del funcionario más importante que existe en el país, nada más ni nada menos que la presidenta, y su función y su finalidad es evidentemente colaborar con la justicia. En cuanto al análisis del fondo, yo creo que tendría que ponerse en evidencia a través de esta etapa preliminar o indagatoria que la ausencia de la señora mandataria en el ejercicio del cargo, en principio, pudo haber generado una situación de vacío legal en el ejercicio del poder. Ahí tendrán que asistir a declarar también los ministros o exministros para verificar si efectivamente se cumplieron o no se cumplieron con todas las formalidades que requiere un Consejo de Ministros y si efectivamente de manera muy particular se actuó de forma transparente y de manera sincera, porque tampoco no es aceptable que en ánimos de colaborar, entre comillas, con esta indagación, quienes habrían participado en estos hechos omitan de manera intencionada o dolosa información, con lo cual también podría acarrearse otro problema en el ámbito de la falsedad. Este vacío de poder habría que compararlo o concatenarlo con las decisiones que se debieron tomar al respecto, si esa ausencia consta en algún documento, porque por más que haya sido una intervención quirúrgica nada trascendente, me parece desde el punto de vista del ejercicio y la transparencia en la función pública que debió haberse dejado constancia en las actas correspondientes. Eso quiere decir, permítame la interrupción, ¿no?, para entenderlo bien. Sí, eso quiere decir que ella debería, sus abogados o los ministros o los encargados del despacho presidencial, mostrar un documento donde se haya dejado constancia de cuántos días iba a estar ausente la presidenta o de qué manera se iba a dirigir el Consejo de Ministros. Por lo menos una notificación sobre la intervención quirúrgica. Sí, por supuesto, porque se trata ni más ni menos pues, del ejercicio
de la primera mandataria en un acto tan simbólico y trascendente como es el Consejo de Ministros. Aun cuando hubiera estado ausente por unas horas, de todas maneras debió haberse dejado constancia de ese hecho, en qué circunstancias, bajo qué condiciones, y si efectivamente los que integraron ese Consejo de Ministros estaban correctamente informados que la señora mandataria en ese momento estaba siendo objeto de algún tipo de intervención o ya había sido intervenida. Entonces acá hay dos aspectos de fondo importantes en cuanto a la ausencia o la posible ausencia del ejercicio del poder y cómo actuaron los funcionarios, ¿no? Cuando se enteraron, si es que se enteraron, si es que se les comunicó, si es que se les informó esa situación anómala, entre comillas, que había surgido de manera imprevista. Se trata ni más ni menos que de un Consejo de Ministros. Sí, que son los que están dirigiendo el curso de los acontecimientos en el país. Doctor Lamas Pucho, tenemos que ir a una pausa, escuchar al anunciante RPP. Yo quisiera dejar plantear una pregunta en relación a algo que ha mencionado usted, que es la eventual falsedad en la que pudiesen incurrir los médicos y el personal de salud que participó en esa intervención. La señora presidenta ha dicho que ella se sometió a una ligera intervención para superar un problema respiratorio. Pero algunas investigaciones periodísticas dan cuenta de la presencia en la sala de personas especializadas en cirugía estética. Esos profesionales están obligados a decir la verdad de lo que han hecho ellos como médicos y de la cualificación que tenían, sin poder hacer valer el llamado secreto médico. Eso queremos que nos conteste, por favor, si están obligados a decir, aunque eso suponga eventualmente contradecir a lo que la señora presidenta dijo. Nos lo explica, por favor, después de una breve pausa, doctor Lamas Pucho. De la Fiscalía. Retomamos ahora sí con el penalista, el señor Lamas Pucho, que debía contestar a la pregunta respecto del compromiso de los médicos a, sin detenerse por el supuesto secreto médico, contestar a la Fiscalía sobre la naturaleza del acto quirúrgico que han practicado, porque acá hay una sospecha de que siendo especialistas en cirugía estética se les haya convocado para una cirugía que tenía que ver con problemas respiratorios. Sí, mira, la relación de confidencialidad que se establece entre un profesional y la persona que recurre a sus servicios está amparado por la ley. Incluso quien violenta este precepto puede ser objeto de una denuncia penal. Sin embargo, esta relación de confidencialidad enmarcada dentro del secreto profesional tiene ciertas limitaciones y como resultado distintas interpretaciones. Hay un ámbito estrictamente íntimo y privado entre el profesional y su paciente, que podría ser, por ejemplo, explicado a través de las motivaciones que suscitaron que esa persona recurriera a sus servicios, que son motivaciones, si bien es cierto, de contenido estético, pero que pueden tener una explicación respecto a algunos aspectos personales de la persona que recurre. Es decir, hay un aspecto estrictamente confidencial en la cual el galeno está obligado a no revelar esa información, porque son aspectos íntimos. Sin embargo, hay otra relación que es formal, que no se puede negar. Por ejemplo, si la paciente fue objeto de una intervención quirúrgica, porque la intervención quirúrgica es un acontecimiento que cumple a su vez con ciertas formalidades. Se recurre a una clínica, hay una historia clínica, hay exámenes previos, hay la participación en la intervención de otros especialistas, es decir, hay toda una estructura formal que no se puede negar porque negarla implicaría faltar a la verdad respecto a la persona que está declarando. Por eso te manifestaba que una cosa es la relación íntima, ¿no? Que sucede, por ejemplo, cuando un abogado le brinda servicios a un cliente y hay una relación personalísima entre el abogado, pero el abogado no puede negar que es el abogado defensor ante un proceso. No, eso lo entendemos, doctor Lamas, pero evidencias. Claro, entonces, la pregunta, si nos permite, ¿no? Correcto, si nos permite, es porque hay información periodística que ha revelado que los participantes, todos los que participaron en esta intervención quirúrgica, el personal, digamos, que asistía al médico, a quien era la cabeza del equipo,
tiene un historial de experiencia en cirugía estética, ¿correcto? No en un problema otorrino, como la propia presidenta lo ha dicho. Es verdad que aparece, entiendo, también en la lista un otorrino, pero el punto es, a través de esa experiencia, ellos tendrían, por ejemplo, que responder si la intervención fue de algún tipo u otro. Es decir, ¿cómo se podría, o la presidenta, al momento de responder, ella tendría que adaptar o explicar, alguien tendría que explicar por qué hubo tantas personas con una trayectoria o currículum vinculado a una experiencia en cirugía estética, más no solo médica, digamos, por un problema médico de problemas de respiración para la presidenta, para que quede claro, porque la gran duda que se hace la gente en este momento, o la presunción, mejor dicho, es que la presidenta se hizo un retoque estético. Pero lo que ella ha dicho, literalmente, es que no fue estético, es que fue un problema respiratorio y que era fundamental para poder respirar. Si la presidenta no ha dicho la verdad, ¿la Fiscalía cómo podría llegar a esclarecer o va a ser imposible ese esclarecimiento? Esa pregunta puede tener distintas respuestas. La primera es que la señora mandataria no puede mentir, no puede faltar a la verdad. Estamos hablando de la funcionaria pública más importante de una nación que representa la legalidad, la democracia y todo lo que sabemos. Como consecuencia de eso, no puede mentir sin perjuicio de las responsabilidades penales que acarrea mentir ante las autoridades. El otro tema es que si es verdad que tenía un problema de respiración, la documentación que existe sobre el particular, porque para toda intervención quirúrgica se requiere una serie de análisis previos, pueden ser sometidos a una pericia para demostrar si efectivamente había una exigencia de una intervención quirúrgica como consecuencia de un problema de respiración. Y el tercer tema es que, tratándose de un problema de respiración y no de un tema estrictamente ético, la situación de su relación con el Consejo de Ministros varía de manera consustancial, porque una cosa es evidentemente un vacío de poder controvertido, ¿no?, desde la perspectiva de una intervención quirúrgica, y otra cosa es una situación de vacío de poder generada por una ausencia de respiración. La ausencia de respiración puede ser un tema más trascendente que la propia intervención quirúrgica. Y el último aspecto es que, por más que se diga y se analice toda la documentación, esto se genera y se interpreta a través del análisis de los hechos para poder inferir si efectivamente se trataba de un problema de oxigenación o un problema de carácter estético, porque a ello se va a sumar cuál es la actitud de la señora mandataria, qué cosa es lo que ha dicho la señora mandataria, cuál es el tema que se va a develar o se va a enmarcar dentro de la información que tienen que proporcionar los galenos. El otro aspecto, como te manifestaba, es que sí, evidentemente hay un problema de oxigenación, vamos a hacer una pericia, ¿no?, médico-legista para verificar, de acuerdo a la información, de acuerdo a la forma y la manera como se intervino y al postoperatorio, si existía o no existía un problema de oxigenación. Y si había un problema de oxigenación, cómo responder ante el Consejo de Ministros y ante el país que se omitió esa información y que esa nueva aseveración surge justamente a raíz de esta indagación. Doctor Lamas Pucho, quiero aprovechar de su presencia en RPP con otro tema que es el de la detención preliminar. Mañana Mávila, me parece, vence el plazo para que el gobierno se pronuncie sobre una ley que ha sido promulgada vía rectificación de una versión anterior por el Congreso, pero vienen arrastrando los pies y haciendo declaraciones extrañas sobre la necesidad de consultar a otros sectores. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de fondo de detención preliminar y su uso en el Perú y la actitud de relativa pasividad que ha tenido hasta ahora el gobierno? Pasividad y silencio. Yo creo que fue innecesaria, impertinente e imprudente esa modificación que se hizo al Código Procesal Penal, porque si bien es cierto, en algunos casos han habido abusos y excesos, esa forma de intervenir por parte de la policía y la fiscalía pudo haberse reglamentado a través de una serie de protocolos para evitar exposiciones innecesarias por parte de las personas que eran objeto de ese tipo de detención de carácter preliminar.
hemos entrado a un proceso formal bastante alargado y repetitivo, porque de acuerdo a las decisiones que tiene que tomar el Parlamento, entiendo yo que no va a poder emitir un pronunciamiento sobre el particular, sin perjuicio que se está recurriendo a otro tipo de información para poder tener una idea más clara, pero que en la práctica lo que está conllevando tanto la modificación, la derogatoria, la promulgación, como el análisis de esta nueva ley, es alargar, dilatar todos los procedimientos respectivos para que ese vacío generado respecto a la posible detención preliminar de una persona no se materialice. En la práctica, la impresión que yo tengo es que está generando una situación de desestabilización por parte de la labor que desempeñe tanto la Fiscalía como la Policía, porque una cosa es una detención preventiva y otra cosa es una detención preliminar. Si hay una necesidad imperiosa de privar a una persona de su libertad, a la Fiscalía no le queda otra alternativa que tener que formalizar la investigación preparatoria y pedir la prisión preventiva, a excepción de los casos de estado de flagrancia. Y creo que esta situación de vacío y de confusión y de superposición de acciones, en última instancia lo que ha hecho es desestabilizar las endebles relaciones que existían entre la policía y la fiscalía, que en el caso que estamos analizando se ve materializado como su máxima expresión, ¿no? Muy bien, tomamos nota de su respuesta y los riesgos que ha señalado usted de desestabilización de nuestro sistema judicial a partir de este silencio y esta pasividad para no promulgar una ley que ha sido ya elaborada por el Congreso y enviada como corresponde al Ejecutivo. Si no, el Congreso cuando pueda, usted ha sugerido que habrán dificultades de calendario, tendrá que promulgar esta ley por insistencia. Muchas gracias, señor Lamas Pucho, que tengan...